Ahí estamos. ¿Están viendo todos lo que estoy presentando? ¿Alguien abre el micrófono y me dice, por favor? Sí, sí se ve. Bueno, buenísimo. Eh, a partir de ahora Facu se tuvo que ir, estamos solos, entonces si alguien tiene una duda, abre el micrófono y me dice, porque yo no estoy viendo el chat, como estoy compartiendo no veo lo que escriben. Así que cualquier duda por micrófono y si no, bueno, si no tienen, le piden a un compañero que haga la pregunta. Bueno, como les decía, vamos a ver comprobantes y documentos comerciales, que es bastante distinto a lo que han venido viendo en contabilidad, porque si bien es contabilidad, eh, no es lo que vienen viendo, de asientos que después lo retoman, ni de pasivo ni activo. Sí, les va a servir mucho, por ejemplo, el tema de las variaciones patrimoniales, las variaciones de origen eh, o las cuantitativas. Acá lo van a poner un poco en práctica. Bueno, empezamos. Eh, los objetivos. Primero, diferenciar entre formularios y comprobantes, que no es lo mismo, y viendo cómo se aplica cada uno. Después vamos a hablar de los documentos comerciales más conocidos eh, que se usan para probar y registrar las operaciones comerciales. Y viendo esos documentos comerciales, vamos a ver los elementos que se necesitan para completar cada formulario y ahí ver a qué caso se aplica. Y por supuesto vamos a ver si son registrables o no son registrables, teniendo en cuenta a qué se aplican. Con eso tiene que ver. Vamos a analizar la forma en que la contabilidad recopila los datos para generar información contable. Datos, transformarlos en información contable, que ustedes ya han visto qué es y cuál es la diferencia. Toda la actividad que realiza una empresa tiene que estar respaldada por algún comprobante, una empresa que trabaje legalmente, digamos, ¿no? Y la documentación comercial es como el respaldo, junto con los comprobantes, es el respaldo de las operaciones contables de la empresa y sirve como constancia escrita de esas operaciones y también como fuente de datos en el proceso contable. Es decir, que en las operaciones y transacciones que realiza un ente y los demás hechos económicos generan datos y esos datos se trabajan, se transforman en, ya van a ver en qué, y de esa manera ingresan recién al proceso contable. Un dato por sí solo no ingresa en el proceso contable sin haber tenido un tratamiento anterior. Los datos son aspectos referidos a hechos económicos que no se usan corrientemente en el proceso de la toma de decisiones. Esto es lo que les digo de que un dato por sí solo no es mucho. Y que suelen tomar la forma de registros que se imprimen y archivan sin intento de recuperarlos al tiempo de optar por un curso de acción determinado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un dato, lo usé, me lo olvido. No es que después necesito que haya una constancia o un comprobante de ese dato. Según la fuente en la que se originan los datos, se pueden clasificar en externos o en internos. Los externos son los que se originan fuera del ente y los internos los que generamos nosotros como ente desde adentro. La diferencia entre formulario y comprobante, esto que les decía. Un formulario, se los digo en palabras criollas, es un papel con una grilla en general que no es nada por sí solo. Un comprobante es cuando yo a ese formulario lo trabajé, digamos. Ahí van a ver cómo. Entonces, los datos relacionados con hechos económicos en que interviene el ente pueden llegar al proceso contable por vía oral o por vía escrita. Cuando es por vía escrita, es necesario tener un sistema uniforme mediante un formulario.
Es decir, los datos ingresan por vía oral o escrita y requieren de uniformidad. ¿Qué quiere decir uniformidad? Que todos respondan a ciertas normativas. Y eso se logra a través de un formulario. Un formulario, la definición técnica, es un soporte impreso predeterminado, compuesto de un original y una o más copias, cuyo diseño contiene todos los requisitos establecidos por la normativa vigente de acuerdo a su naturaleza. Es más o menos lo que les vine explicando. Van a ver, hago un paréntesis acá, van a ver que en esta unidad hay muchas cosas textuales que después, como en esta imagen, es del apunte. Pero también van a ver cosas que yo copié exactas porque es necesario que sean exactas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una orden pura y simple de pago que una promesa pura y simple de pago. Ya después cuando veamos los tipos de comprobantes vamos a ver las diferencias, pero es necesario que ustedes a esta parte, a esta unidad, la estudien del libro y no de otro lado. ¿Por qué? Porque después en los múltiples opción no es que sean rebuscados o difíciles, sino que son técnicos y tienen que ser exactos. No es lo mismo una cosa que otra. Por eso hay muchas cosas que yo les copié textuales, se las puedo ir explicando con mis palabras, pero es muy importante que no estudien para esta unidad de un resumen, estudien del apunte, porque después cuando les tomen y salga un múltiple opción, las palabras y los conceptos van a ser iguales que las que ustedes vieron en la apunte. Por eso van a ver que hay muchas cosas muy iguales a las de la apunte. Bueno, seguimos. Un formulario es uno de los elementos que utiliza la administración para uniformar y facilitar el proceso contable. Es decir, para hacer que todos sean iguales, sería uniformar y facilitar el proceso contable. Consiste en una hoja de papel con una estructura específica y un diseño apto para contener una forma estandarizada y simplificada de los datos inherentes a hechos económicos repetitivos relacionados con el ente. ¿Estamos ahí, hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Hay alguien que se quedó? ¿No? Bueno. Cuando el formulario, que es un papel en blanco, digamos, es un papel vacío, no es más que una grilla de Excel, por ejemplo, cuando el formulario se completa con los datos que necesitamos en el proceso contable de los hechos económicos a los que le dieron origen, recién ahí se transforma en un comprobante y actúa como una fuente de datos. Espérenme que hay alguien que está queriendo entrar. A ver si lo acepto. Ahí está. Ahí seguimos. ¿Todos vuelven a ver bien? Bueno, espero que sí. Entonces el formulario, cuando le sumamos los datos referidos a hechos económicos de carácter repetitivo, es importante eso, recién ahí tenemos un comprobante, que ahí es una fuente de datos que recién ingresa al proceso contable. Y un comprobante es un formulario en el que se resumen los datos relevantes referidos a hechos económicos y de esta forma recién se genera una fuente de datos para que ingrese al proceso contable. La clasificación de los comprobantes. Los comprobantes pueden ser internos o externos, y dentro de los internos pueden ser de uso interno o de uso externo. ¿Qué sería de uso interno? Que no salen del ámbito del ente que los confecciona. Por ejemplo, yo soy una empresa y el área de compras pide una autorización al área de administración o al área de finanzas para hacer una compra. Es un comprobante que queda dentro del ente, adentro de la empresa. De uso externo, el original sale del ámbito del ente que los confecciona
y sirve para el proceso contable de los dos entes, el que lo confecciona y el que lo recibe. Por ejemplo, sería cuando yo doy, por ejemplo, una factura. Yo la voy a tener en cuenta para mi contabilidad y la persona que la recibe, ya sea persona jurídica o humana, también la va a tener en cuenta para su contabilidad. Y los externos son confeccionados por terceros, que serían esos cuando a mí me dan una factura. Hay gente queriendo entrar. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Alguien abre el micrófono y me dice, por favor. Bueno, las modalidades que pueden adoptar los comprobantes. Los comprobantes pueden adoptar 4 modalidades. Pueden ser instrumentos públicos, privados, papeles de trabajo o los propiamente dichos documentos comerciales. Los instrumentos públicos son escritos tenidos por auténticos por estar rodeados de todas las formalidades requeridas por la ley y por emanar de quien, según el derecho, es persona idónea para dar fe de los actos en que interviene, en razón de la función que desempeña, de la materia que trata y de la jurisdicción dentro de la que actúa. Por ejemplo, un escribano sería esta persona. Los ejemplos: escritura pública, actas judiciales, libros de corredores de comercio, títulos de crédito emitidos por el Tesoro Público, inscripciones de la deuda pública, contratos de sociedades comerciales inscritas en el registro público. Y los instrumentos privados son escritos que llevan la firma de los otorgantes y que hacen plena fe de su contenido respecto de las partes que intervienen y de sus sucesores a título universal, luego de que la firma haya sido reconocida o se tenga reconocida en virtud de la ley. Por ejemplo, un contrato de locación. Vieron que para firmar un contrato de locación van la persona, el locatario, el locador, todos, ahí dice que hacen plena fe de su contenido respecto a las partes, es decir, todos saben lo que dice el contrato y están de acuerdo, y firman ante alguien que lo valide en virtud de la ley. Por ejemplo, los contratos de locación o los boletos de compra-venta de automóviles, por ejemplo. Otro de los ahí no me sale. Otros pueden ser los papeles de trabajo, que hablamos acá de las modalidades de los comprobantes. Tenemos los papeles de trabajo, los terceros. Son soportes informales de una registración contable. ¿Qué sería eso? Es un papel de trabajo, un papel que yo usé para hacer cierto cálculo, pero que es informal. Es necesario para después llegar a cierto, por ejemplo, para hacer un asiento de algo, pero por sí solo no es un, no entra al sistema contable. ¿Estamos? Por ejemplo, planillas de liquidación de sueldos, planillas de cálculo de intereses, planillas de diferimientos de ingresos y de gastos, detalles de arqueos y conciliaciones, fotocopias de documentos comerciales, etc. Por ejemplo, a mi cliente no le va a importar que yo le diga, mira, el arqueo está mal porque vos asentaste esto y el banco asentó otra cosa. No. Entonces, eso me sirve a mí como control mío para saber cómo hice el arqueo de cajas, pero no para darle al cliente de cómo se hizo el arqueo de cajas. Para eso el cliente paga a alguien que lo haga. Y por último nos queda el cuarto, que son los documentos comerciales. Los documentos comerciales son comprobantes de operaciones o transacciones comerciales que se emiten como elemento de prueba de las mismas, es decir, como un respaldo, en el caso de que corresponda, porque no todos son registrables, no todos entran en el proceso contable. Y para su registro en libros de contabilidad, en el caso de que corresponda también. Las características. Respaldan hechos económicos con incidencia patrimonial para el ente. Acá es donde les decía que
viendo qué tipo de variación genera, vamos a ver si respaldan un hecho económico o no. Respaldan hechos económicos con incidencia patrimonial para el ente, constituyen un medio de prueba por escrito de la relación comercial establecida entre el emisor y el receptor en caso de que haya controversia. ¿Qué sería esto? Yo compré lo que sea y en mi contabilidad tengo que me entregaron tal cosa, pero el que me lo vendió va a tener en su contabilidad que me entregó X cosa. Entonces ahí vamos a ver, si yo no tengo un respaldo de decir, che, mira, vos me diste esto y no me diste comprobante, o no me diste esta otra cosa, ahí vas a llegar a ver quién es cuál es la verdad, digamos, en el caso de controversia. Permiten individualizar la clase de operación que respaldan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un documento como un documento comercial, como un cheque de pago diferido, no es lo mismo que un ticket. Yo voy a comprar y me dan un ticket, no me dan un cheque diferido. Entonces, vamos viendo para qué sirve cada uno. Y constituyen, por supuesto, una fuente de datos para el proceso contable. Yo teniendo todos los comprobantes comerciales, puedo llevar mi contabilidad fehacientemente. Las funciones son tres: función contable, jurídica y de control. La función contable sería que me da los datos necesarios para efectuar los registros en los libros de contabilidad, en el caso de que sean documentos registrables. La función jurídica constituye un medio de prueba por escrito de los hechos económicos que respaldan. Por ejemplo, cuando no me sale el nombre, pero cuando se presenta, se va a una mediación, cuando se va a una mediación, ahí tiene una función jurídica, porque uno va a decir, che, mira, yo tengo esto, y el otro va a decir, ah, pero es de esta forma. Entonces, ahí me sirve para discernir cuál de las dos partes es la que está en lo correcto. Y por último, la función de control permite individualizar a las partes que intervienen en las operaciones o transacciones, estableciendo responsabilidades. ¿Qué sería? Controlar, vos hiciste tal cosa y debiste hacer esta otra. Entonces, teniendo un documento comercial que medie, vamos a poder saber cuál es la responsabilidad de cada uno. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Me están escuchando bien? Díganme por las dudas que esté hablando sola. Sí, se escucha bien. Ah, bueno, gracias. Perfecto. Cualquier duda, saben que me interrumpen en el momento, no hay ningún problema. La clasificación de los documentos comerciales, vamos a ver. Tenemos tres clasificaciones: según el emisor, según el efecto contable y según la operación que respaldan. Según el emisor, lo vimos recién, internos y externos. El interno puede ser de uso interno o de uso externo, que sería cuando yo dentro de la empresa utilizo un documento comercial de un área a la otra, por ejemplo. Hay miles de ejemplos. De uso externo cuando yo lo expido y sale. Y los externos son confeccionados por terceros. Por ejemplo, yo soy Volkswagen, no sé, voy a decir lo que me parezca, y compro ruedas. No sé qué ejemplo podría ser, no sé si Volkswagen compra ruedas, ¿no? Pero yo como empresa compro algo y el que me vendió las ruedas a mí me va a dar una factura, por ejemplo, que la confeccionó él y me va a dar el original. Esos serían los externos. Según el efecto contable, vamos a tener registrables y no registrables. Los registrables son los que respaldan hechos u operaciones que modifican cualitativa y o cuantitativamente el patrimonio del ente. Ahí ven las variaciones. Y los no registrables respaldan hechos u operaciones que no originan variación patrimonial en el patrimonio del ente. Entonces, eso es re importante. ¿Por qué? Después muchos hay actividades de hecho ahora, pero en el examen le van a decir, tal documento comercial, ¿es registrable o no es registrable? Entonces uno lo que tiene que pensar, la forma de desarrollar ese ejercicio es decir, bueno, este documento,
¿Me genera cambio a mí cualitativo o cuantitativamente? Por ejemplo, un papel de trabajo. ¿Me genera algún cambio? No, no me genera nada, no lo registro. Es más fácil darse cuenta por ese lado. Y la tercera clasificación es según la operación que respaldan. Si respaldan los documentos directamente relacionados con la compra-venta de bienes o servicios, son la orden de compra, la nota de venta, el remito, la factura y el ticket. Piensen, documentos directamente relacionados con la compra-venta. Son como más tangibles o más cercanos, digamos, a lo que es una compra y una venta. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque después los documentos indirectamente relacionados con la compra-venta del bien o del servicio tienen que ver con la compra-venta, pero es como en una segunda instancia. Por ejemplo, una nota de débito, una nota de crédito. ¿Qué sería? Yo ya hice la venta y después te envío una nota de débito o una nota de crédito. Ya vamos a ver lo que es. O el recibo, vos me compraste, yo después te doy el recibo. Y hago el resumen de cuenta comercial. Entonces, por eso les digo como que es una primera instancia más cercana y después una no tanto. Y los documentos relacionados con operaciones financieras, tenemos la nota de crédito bancaria, acá piensen en bancos, la nota de crédito bancaria, la boleta de depósito, o boleta de depósito, sería lo mismo, el cheque, el pagaré y el resumen de cuenta bancaria. Bueno, disposiciones de la AFIP. Esto en práctica no tiene nada. Es probable que les pueda aparecer en un múltiple opción, o más que nada es hacer un pantallazo para ir amigándose con la AFIP, por ejemplo, que lo vamos a usar mucho, y también para poder situar las situaciones problemáticas en contextos un poco más reales. Y entonces que ustedes sepan un poco y saber de qué hablamos. La AFIP, Administración Federal de Ingresos, surge de la unión de la DGI, acá puse una C, es la DGI y la ANA, Administración Nacional de Aduanas, esa no es tan conocida. Se unieron y de ahí salió la AFIP. Las funciones de la AFIP: aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos. Tributos, ustedes lo van a ver en IEUYE, son como impuestos, digámosle como si fuesen impuestos. No es lo mismo, pero para que lo entiendan, son como impuestos. Aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos establecidos por las normas legales, así como también los que se relacionan con el comercio exterior. Impuestos nacionales e impuestos internacionales. El régimen de facturación. Los requisitos que se debe cumplir la documentación comercial. Y acá piensen directamente en, por ejemplo, una factura. Les digo una factura porque es un documento comercial bastante común, de los más comunes que usamos. Los requisitos: la forma y el contenido de cada documento comercial. Esto de que les decía que tiene que ser uniforme, que tienen que ser todas las facturas, si bien hay factura A, factura B, factura C, y cada cual que facture le hará un diseño medianamente distinto, todos van a ser bajo una misma estética, pongámosle. Debe tener la cantidad mínima de copias a emitir de cada documento, es decir, yo hago factura y hago con duplicado o hago con triplicado, dependiendo a cuántas personas le tengo que dar ese comprobante, pero tengo que detallar la cantidad de copias. Y el destino que le voy a dar a cada uno, para quién va a ser esa factura, por ejemplo. La forma y el significado de la numeración que deben contener, ya vamos a ver en cada documento esa numeración. Debe tener los datos mínimos relacionados con las dos partes, es decir, yo, Florencia Quevedo, estoy ante la AFIP, puedo facturar, entonces yo te estoy dando una factura a vos, Pepita Pérez, con tus datos. Es necesario que estén los datos de los dos. El quit tiene que tener la clave tributaria, única identificación tributaria para las personas que intervienen en la operación.
Y el carácter de las partes frente al impuesto al valor agregado. ¿Qué sería esto? Las personas pueden tener distintos caracteres, digamos. Hay personas que retienen IVA, es decir, que del IVA que a mí me pagaron porque vendí, no sé, 1 kilo de pan, ese 21% lo retengo y después voy y se lo entrego a la AFIP, en el mejor de los casos, ¿no? No es tan así a veces. Y después hay otros que tienen otras funciones, hay unos que retienen, otros que pagan, no sé. Y por ejemplo también en el caso de puntual de una factura tiene que ver con el tipo el carácter de la factura. Los documentos comprendidos: remito, factura, ticket, nota de débito, nota de crédito y recibo. El quit es el número que permite identificar a las personas ante la AFIP, como dijimos recién, y tiene 11 números distribuidos en 3 campos. Acá van viendo el dibujito. El primer campo son 2 números que me dicen el tipo de persona. Primero, si es humana o si es jurídica. Si es humana, puede tener el código 27 si es sexo femenino y 20 masculino. Vieron que en el quill nuestro quill empieza si sos mujer con 27, si sos hombre con 20. Bueno, tiene que ver con esto. En cambio, en las personas jurídicas, el código para femenino es 30 y el para masculino es 33. El segundo campo va a hablar del número de identificación, que sería el DNI en personas humanas. Y el tercer campo es el código de verificación asignado por la AFIP. Es como que la AFIP legalice eso. Cada documento tiene que contener la letra que lo identifica. Esto que le decía de las facturas, vieron que hay facturas A, facturas B, facturas C, según cuánto facture cada uno. Y en el caso de que tenga la X, va a indicar que el documento no es válido como factura. La numeración va a constar de 2 campos. El primer campo tiene 4 o 5 dígitos e indica el número de la sucursal que emite el documento. Ven, acá tiene 0001. Y el segundo campo, que tiene 8 dígitos, indica la numeración correlativa del documento. Esta es la factura 1, la factura 2, la factura 3 y así. El IVA, el impuesto al valor agregado. Nosotros acá, todas las operaciones que veamos, no vamos a tener en cuenta el impuesto al valor agregado. En capaz que en Conta 1 o más adelante lo vean, según la carrera que cada uno siga. Pero bueno, es un pantallazo para tener una idea del IVA. El IVA es un impuesto de carácter nacional que recae sobre la venta de bienes muebles, la realización de obras sobre un inmueble y la prestación de gran parte de los servicios. La prestación de casi todos los servicios paga IVA. Los productores, los fabricantes y los comerciales que forman parte de la cadena de comercialización son los responsables de cobrar este impuesto. Y cada etapa, también esto lo van a ver en IEUGE, que no me acuerdo en qué unidad, cómo se va pagando por etapas el IVA. Cada etapa de la cadena va a ir pagando el IVA a la anterior. Esto sería crédito fiscal. Y se lo va a cobrar a la siguiente, débito fiscal. Acuérdense de los asientos de las 6 columnas para que se den cuenta que lo paga que es un crédito y si lo cobra es un débito. Y es responsable de entregar lo que le queda y que recaudó a la AFIP. Es decir, por ejemplo, en una cadena que podría ser un ensamblaje automotriz. El que hizo las ruedas pagó un IVA un 21% más
al que le compró, por ejemplo, no sé, el caucho para las llantas, qué sé yo, las gomas. Después, el que armó, le pagó el IVA a él, le pagó el IVA al que le compró las ruedas y se lo tiene que pagar a la AFIP. Es como una cadena. Y si en un periodo X el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, es decir, lo que voy a pagar, el débito fiscal, lo que le tengo que pagar yo a la AFIP es mayor que lo que a mí me pagaron, surge una obligación ante el fisco. Entonces, como que lo que tengo que pagar es más que lo que me pagaron, tengo que pagar una diferencia yo. Y en el caso de que sea al revés, que el débito fiscal sea menor al crédito fiscal, me va a sobrar, porque lo que me pagaron es más de lo que yo tengo que pagar. Entonces, se computa como un saldo a favor en el periodo siguiente. Eso se hace. Esto es todo con normativas, ¿no? Pero al otro mes te va a aparecer un saldo a favor en el IVA. Bueno, vamos a ver los documentos comerciales más usados, que son los que ya les nombré hace un rato en la clasificación. Vamos a empezar por la orden de compra. Esto puntualmente es lo que les digo que es necesario que lo estudien exactamente como dice en el apunte. Si por ejemplo dicen, pero no entiendo qué es una orden de compra, bueno, voy y lo busco en otro libro, pero la definición es esta. Ustedes se tienen que aprender esta, porque en el examen no les van a salir con la orden de compra es tal cosa porque yo creo que lo voy a redactar de otra forma. No, les va a dar exactamente esto. Y entonces, si ustedes no están exactamente seguros de una palabra, la van a pifiar y un múltiple opción mal. Bueno, empezamos a verlos. La orden de compra. La orden de compra es un documento comercial que lo emite el comprador. Intenten situarse y buscarle sentido porque son cosas diarias, de todos los días. Una orden de compra, ¿qué es? Yo quiero comprar tal cosa, voy con un papel escrito y digo, quiero tal cosa, quiero tantas de tal precio, tantas de tal otra y quiero que me lo entregues tal día. Entonces, es esto que dice acá. Es un documento comercial emitido por el comprador que respalda un pedido de mercaderías realizado al vendedor y en el que se detalla la cantidad, la calidad y la descripción de los bienes solicitados, el precio unitario, la forma y las condiciones de pago propuestas y la forma y condiciones de entrega. Todos los documentos tienen su contenido, porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo el contenido que va a tener un cheque, que por ejemplo viene a estar el número del banco, que la información que pueda tener una nota de débito o una orden de compra. Entonces va variando. Yo igual les voy a mandar este Power que está copiado textual de lo de la apunta en esta parte, pero está bueno por ahí que se tomen un rato y lo lean. El contenido. Con relación al comprador, yo como comprador, ¿qué va a decir datos de mí? Mi nombre y apellido o razón social, en el caso de que no sean personas humanas. El domicilio comercial, mi condición frente al IVA, que eso les contaba recién, el número de quit, el número de ingresos brutos. Ahí, chicos, no se vuelven locos que decir de dónde viene esto, es el número de ingresos brutos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque se van a empezar a ir de lo puntual y se les va a empezar a hacer un merengue y se les va a mezclar todo. El número de ingresos brutos, lo dejamos ahí. La fecha de inicio de la actividad y la firma. Con relación al vendedor, o sea, quién me va a vender a mí los productos, nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA, número de quit. Esperen que toma agua. Con relación a los bienes solicitados, cantidad, calidad y descripción, que eso está bien en el concepto de arriba también, precio, forma y condiciones de pago y la forma y condiciones de entrega. Con relación al documento, es decir, con relación a la orden de compra, al papel, va a tener, acá yo les busqué uno, acá a la derecha, fíjense, va a tener el nombre del documento, es decir, que en algún lado me va a decir orden de compra, ven que acá al lado del número me dice orden de compra, la numeración correlativa, es decir, qué número de orden de compra es,
la fecha de emisión y la indicación de si es original, duplicado, etc. Y la contabilización. ¿Qué sería esto? De que si respalda un hecho contable o no, para ver si yo lo ingreso a la contabilidad, a mi contabilidad. La orden de compra no obliga a las partes a realizar la operación. Es decir, puede ser hasta como un presupuesto, que yo digo, che, mira, quiero ver tal cosa, pero no quiere decir que lo vaya y se lo compre, porque a lo mejor después no me gusta. Entonces no obliga a que lo haga. Solo representa la intención de llevarlo a cabo. Como no respalda un hecho contable, no es registrable. Nota de venta. La nota de venta es un documento comercial emitido por el vendedor en base a un pedido de mercaderías formulado por el comprador. Es decir, miren esto. Hago la orden de compra, yo como comprador me devuelven una nota de venta. En base a un pedido de mercaderías formulado por el comprador y en el que se detalla la cantidad, la calidad y la descripción de los bienes solicitados. Por supuesto, si yo te pido, decime el precio de 10 botellas de Coca-Cola, ¿vos qué me vas a decir? El precio de 10 botellas de Coca-Cola. Van a tener mismo. La forma y condiciones de pago y la forma y condiciones de entrega. Contenido. Nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA, número de quit, número de ingresos brutos, fecha de inicio de actividad y firma. Con relación al comprador, nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA y número de quit. Con relación a los bienes ofrecidos, lo que dice en el concepto, cantidad, calidad y descripción, precio, forma y condiciones de pago y forma y condiciones de entrega. Y con relación al documento, ya acá les muestro, a tener que decir el nombre del documento, ven que a la derecha arriba dice nota de venta, la numeración correlativa, no veo muy bien dónde está, no se ve muy bien, creo que ahí en el medio, numeración correlativa, la fecha de emisión y la indicación de si es original, duplicado, etc. La contabilización. Esto es como un poco intuitivo. Si vos me pedís un presupuesto que no es contabilizable, lo que yo te devuelva tampoco va a ser contabilizable. Porque si vos, si lo que vos me pedís no obliga a realizar la compra, a mí tampoco me obliga a darte los productos. Entonces, si el otro no era contabilizable, este menos, van de la mano. Entonces no es registrable tampoco. Porque presentan la intención de llevar a cabo una acción, pero no lo hacen directamente. El remito. El remito es cuando, por ejemplo, yo voy a un corralón, a una compra, perfecto, me dieron la factura y me fui a mi casa. Después viene el hombre o la mujer que me traiga el pedido y me trae un remito. En ese remito va a decir, mira, te estoy dejando 500 ladrillos de tales, 500, no sé, lo que sea, todo lo que yo le compre, va a decir todo lo que yo compre. Entonces, es un documento comercial emitido por el vendedor y que acompaña a las mercaderías remitidas al comprador y en el que se detalla la cantidad, calidad y descripción de los bienes enviados. ¿Estamos? Contenido. Con relación al vendedor, el que me vendió, nombre, apellido o razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA, número de quit, número de ingresos brutos, fecha de inicio de actividad y firma. Con relación al comprador, el remito va a decir mi nombre y apellido cuando me lo entregue, el domicilio, la condición frente al IVA, el quit y la firma. Yo voy a firmar un remito como que es verdad que me está dejando lo que me dice que me deja. Es como estar de acuerdo con lo que dice el otro. Y con relación a los bienes enviados, va a decir la cantidad, la calidad y la descripción, el número de orden de compra o de nota de venta, porque a mí me hicieron una orden de compra, entonces yo ahí después llevé
el remito, o vendí, hice una nota de venta y después cuando entrego esa mercadería, le entrego el remito, iba a decir la forma y condiciones de entrega. Con relación al documento, acá les muestro la imagen, va a decir la letra del documento, porque varían, así como hay facturas A, B y C, va variando. El nombre del documento, que ahí dice remito, el número, la fecha de emisión, la indicación de si es original, duplicado, etcétera, y el número y fecha de vencimiento de CAE. CAE, que es el Código de Autorización Electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Acá no sé dónde está, no encontré unas imágenes más lindas, pero por algún lado lo tiene que tener ahí. Es un número que valida el papel que yo llevo. ¿Por qué? Porque ese remito es muy bonito, pero yo lo podría hacer en Excel idéntico. Pero no tiene validez, porque no está autorizado por un ente que lo regule. Entonces, no sirve para nada si no tiene ese número, o si ese número, al yo leerlo y querer validarlo, me doy con que no existe, es como que no es verdadero. Con relación al medio de transporte, va a decir el nombre, apellido o razón social del transportista, el domicilio comercial, la condición frente al IVA y el número de quit. Acá, como verán, como el remito lo envío yo, o me lo envía la persona que me vendió, se suma en el contenido, contenido relacionado con el medio de transporte. En contabilización. Si bien el remito es un documento bastante importante, porque imagínense que yo compré para hacerme una casa material por 500.000 pesos, por ejemplo, y lo descargan y yo no sé qué me descargaron y no sé, capaz que me dejaron algo que yo no era lo que había pagado, es re importante. Pero no es contabilizable tampoco, porque va de la mano con un pedido, no es algo que respalde una operación contable. Factura. Es un documento comercial emitido por el vendedor, el locador o prestador en base a las mercaderías enviadas al comprador o a los servicios prestados al locatario o prestatario, y en el que se detallan todas las condiciones de la operación a fin de efectuar el correspondiente registro contable de la misma. Medio que es un trabalenguas con el locatario y el locador, es una factura simple como todos la conocemos. Yo compro algo, me dan un comprobante de que compré en ciertas condiciones y me entregaron tal cosa. El contenido siempre va a tener lo mismo: nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA, el número de quit, el número de ingresos brutos y la fecha de inicio de la actividad. Con relación al comprador, va a tener el nombre y apellido, razón social, en el caso de que no sea una persona humana, el domicilio comercial, la condición frente al IVA y el número de quit. Con relación a los bienes vendidos, va a tener lo que tiene una factura. Piensen en una factura, en un papel. Cantidad y descripción, precio unitario, importe total, importe del IVA, de corresponder, en el caso de que esa factura sea por una venta que paga IVA. El número de factura, acá puse remito, pero está mal. Ya se los voy a corregir. El número de factura y la forma y las condiciones de pago. Con relación al documento, va a tener la letra del documento. Vieron que hay facturas A, B o C. Esa letra va a tener, acá en esta imagen no sé qué es, no llego a ver bien. El nombre del documento va a decir factura tanto, el número, la fecha de emisión, la indicación de si es original o duplicado. ¿Por qué la indicación de si es original o duplicado? Porque si soy yo la que doy la factura, te doy el original, me queda el duplicado. Y si es otro si a mí me dan la factura, a mí me van a dar el original y a mi contabilidad va a ir el original. En cambio, la contabilidad del otro va a ir la copia. Digo a mi contabilidad porque sí, ya vamos a ver que lo registramos. Y también acá, también el número y fecha de vencimiento del código de autorización electrónica.
La contabilización. Como es un documento que respalda un hecho contabilizable, es registrable para ambas partes. Por eso se hace original y copia. Y en el caso de haberse pactado una forma distinta a la de pago en efectivo o sus equivalentes, esto se origina para el vendedor un cargo o débito en la cuenta corriente. Es decir, si yo no te lo vendí en efectivo, te lo vendí en cuenta corriente, porque vos tenés una cuenta en mi corralón, se va a generar un débito en tu cuenta. O en el caso de ser al revés, viceversa. Un ticket. Un ticket es un documento comercial emitido por el vendedor. Piensen en el ticket cuando vamos al súper, ¿no? Un documento comercial emitido por el vendedor, locador o prestador, en base a las mercaderías entregadas al comprador o a los servicios prestados al locatario o prestatario, y en el que se detallan de manera abreviada todas las condiciones de la operación a fin de efectuar el correspondiente registro contable de la misma. Contenido. Con respecto al vendedor, nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA, quit, ingresos brutos, fecha de inicio de la actividad. Con relación al comprador, nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA, número de quit. Con relación a los bienes vendidos, ¿qué dice cuando a mí me dan un ticket en el súper? La cantidad y la descripción, el precio unitario, el importe total y el importe del IVA en el caso de corresponder. Con relación al documento, es decir, el papel, va a decir, esta imagen está re buena porque dice todo. El nombre del documento, vieron ahí tienen las flechas. El nombre del documento, la numeración correlativa, la fecha de emisión, la indicación de si es original, duplicado o etcétera. Dado que respalda un hecho contabilizable, es registrable para ambas partes. Es registrable, va al sistema contable. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchísimos, y me incluyo muchas veces, hemos ido a tomar un café a un bar o hemos ido al súper no, por ahí los súper son más grandes, pero voy, me tomo un café y lo pago, le doy los 200 pesos y no me dan ningún comprobante. ¿Qué pasa ahí? Yo le pagué 200 pesos a esa persona que cobra con IVA y esa persona no declaró que me está cobrando un 21% más a mí y que él lo tiene que pagar a la AFIP, como vimos esto de la cadena recién. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay comprobante de que la persona me haya dado ese café a mí y solo le entró la plata, el 21% que yo pagué de más, me lo están robando básicamente. Por eso hay que aprender a pedir los tickets. Bueno, la nota de débito. La nota de débito, ¿se acuerdan que estaba entre los que yo les dije que vienen un paso después? Que no están que están indirectamente relacionados con la compra de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque una nota de débito surge de esta manera. Yo, por ejemplo, fui y me compré un pantalón. Me compré un pantalón y me lo cobraron a 2.000 pesos. Y resulta que me lo cobraron mal, porque me lo tendrían que haber cobrado o 1.800 o 2.200. Les digo las dos, ¿por qué? Porque vamos a ver la nota de débito y la nota de crédito. En este caso, me tuvo que haber cobrado 2.200 y me cobró 2.000. Entonces, ¿qué hace? Me dice, che, mira, te mando una nota de débito, págame los 200 pesos que faltan, o si yo lo saqué en cuenta corriente, me avisa que en mi cuenta corriente hay 200 pesos más que debo. Hay un débito, perdón. Entonces, el documento comercial, la nota de débito es el documento comercial emitido por el vendedor, locador o prestador para efectuar al cliente algún cargo o débito en su cuenta corriente, originando luego, con posterioridad, la emisión de la factura. Originado con posterioridad a la emisión de la factura. Después.
Contenido. El vendedor, nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA, número de quit, número de ingresos brutos, fecha de inicio de la actividad. Con relación al comprador, nombre y apellido, razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA y número de quit. Con relación al débito efectuado, va a decir concepto, importe del IVA en el caso de que corresponda y las condiciones de pago. ¿Qué sería esto? Una nota de débito va a decir, che, mira, como me pagaste 200 pesos de menos tu pantalón, tenés que pagarme 200, darme los 200 que me quedaste debiendo. Ese sería el importe, ¿no? Ven que acá va a decir ajuste de ítem, revisión, factura tanto. ¿Qué pasó? Vieron la factura y se dieron cuenta que estaba mal y ajustaron. Por ejemplo, vieron cuando el banco te debita, cuando la tarjeta de crédito, mejor dicho, vos pagaste por home banking algo, pero no se vio reflejado el pago, entonces te lo debitan de nuevo y después te lo devuelven al plato. O cuando pagas de menos, ¿no? También. Con relación al documento va a tener la letra del documento, el nombre del documento, la enumeración correlativa, la fecha de emisión, la indicación de si es original, duplicado, etc. El número y fecha de vencimiento del código de autorización electrónica. Contabilización, sí. Como respaldo un hecho contabilizable, lo tenemos que registrar para las dos partes. Para el banco que me dice, che, mira, me olvidé de cobrarte esto, te lo voy a cobrar, y para mí también. Yo lo guardo como empresa, lo guardo como comprobante de dónde salieron los 200 pesos del pantalón que me compré. Y la nota de crédito es un documento comercial emitido por el vendedor, locador o prestador, para efectuar al cliente algún descargo, al revés, o un crédito en su cuenta corriente, originado con posterior a la emisión de la factura. Es decir, el pantalón me lo cobraste 2.200 y te diste cuenta que en realidad justo ese día había una promoción del 10% de descuento y me lo tenía que haber cobrado 2.000. Entonces me decís, che, mira, te tengo que devolver 200 pesos. El contenido es el mismo, exactamente, que en la nota de débito. Y también, como respalda un hecho contabilizable, es registrable para ambas partes. Ahí tienen un modelo de nota de crédito. Les busqué las imágenes porque, al menos en mi experiencia, me resulta más fácil ponerle un respaldo, una imagen, un algo, un saber de qué hablo. A tantas palabras tan rebuscadas por ahí que me las tengo que estudiar tal cual, si lo intento aplicarlo a la realidad me es más fácil. Entonces, por eso les busqué algunas imágenes. No todas están muy lindas, pero bueno. Recibo. El recibo es un documento comercial que respalda un pago y es emitido por el beneficiario del mismo. Respalda un pago y lo emite el beneficiario del mismo. Es decir, yo le pagué a alguien X cosa y el beneficiario, o sea, el que me recibió la plata, me emite un recibo a mí. Por ejemplo, cuando voy a pagar el alquiler, ¿no? Pago le entrego la plata y la persona me dice, me da un recibo y dice, sí, es verdad que Florencia Quevedo me pagó el mes de octubre. Eso sería. Los contenidos, ustedes van a ver que son bastante intuitivos después cuando intentan darse cuenta de qué hablamos, de un recibo, y sí, ¿qué va a tener un recibo? El nombre, el apellido, razón social, como todos. Pero, por ejemplo, un recibo no va a tener el nombre del fletero que me lo vaya a llevar. Y no, porque el recibo me lo da la persona en el momento, no me lo da el fletero. Por eso digo que es bastante intuitivo. Si nos posamos y decimos, bueno, el recibo, ¿en qué momento me lo dan? ¿Cómo sería? Y sí, me van a pedir cierta información, ¿no? Y
y como respalda un hecho contabilizable, es registrable para las dos partes. O sea, está claro que cuando digo para las dos partes es para la contabilidad de yo como ente o de yo como comprador, ¿no es cierto? Y acá hay un recibo, muy bonito. Resumen de cuenta comercial. Acá empezamos a pensar en... A ver si me estoy confundiendo. Sí, más en bancos. Si bien no es un resumen de cuenta bancaria, es como un poco, se me hace más tangible. O por ejemplo, cuando vos tenés una cuenta, yo tengo, no sé, vendo ropa y tengo una persona que tiene cuenta ahí. Y tengo todo un detalle de lo que esa persona lleva, de lo que paga, de lo que, en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el resumen de cuenta comercial sería un documento comercial que emite el acreedor, o sea, la persona a la que le van a pagar, la emite conteniendo el detalle del movimiento de la cuenta corriente del deudor durante un periodo de tiempo determinado, lo que permite a ambas partes verificar sus registros contables. ¿Vieron? Antes por ahí se usaba más el tema de ir a, bueno, yo soy de un pueblo muy chico, de ir a comprar con la libreta. Entonces, vos ibas y el vendedor tenía su libretita y vos tenías la tuya. Entonces, ¿qué ibas? Decías, bueno, dame un kilo de pan. Y el vendedor anotaba en tu libreta un kilo de pan y en su libreta un kilo de pan. Y al mes, cuando ibas a pagar, los dos tenían lo mismo. Idealmente, ¿no? Siempre hay errores. Dado que respalda un hecho no contabilizable, no se registra esto. Es como un control más que nada. Eh, Estamos medio de tiempo. Bueno, la nota de crédito bancaria o boleta de depósito es como, yo hago un depósito y vieron que el cajero me entrega plata. Podría ser ese comprobante. O si no, también te dan, por ejemplo, cuando depositas bienes también, cuando depositas cheques, cuando depositas bienes, se usa más esta forma. Que serían, tiene un formulario de la institución bancaria. Es un documento comercial que confecciona quien deposita una suma de dinero o equivalentes en un banco, empleado para tal fin en un formulario que proporciona la propia institución bancaria. Es decir, yo voy al HSBC, me da el formulario, lo lleno y lo firmo. Y ese banco me va a sellar que es verdad que yo dejé esa plata que digo que dejé. Va a sellar la misma como constancia de haber recibido los valores que se detallan en el cuerpo del documento. Contenido. Con relación al banco, nombre y sucursal y sello. Con relación al depositante, nombre, apellido, razón social, domicilio comercial, tipo y número de cuenta, porque yo tengo una cuenta en el banco, la firma. Con relación a los efectos depositados, va a decir el detalle y el importe de cada uno, el importe total depositado en números y en letras, y el lugar y fecha del depósito. Con relación al documento va a decir el nombre del documento, vieron que acá a la derecha dice eh, depósito, bueno, boleta de depósito, también hay que hacer. La fecha de emisión y la indicación de si es original o duplicado o triplicado en el caso que pueda ser. Contabilización es requete registrable esto, ¿no? Esto es imposible de no blanquearlo. Respalda un hecho contabilizable, entonces es muy registrable. El cheque. Vamos con los cheques. Un cheque es una orden de pago, es decir, tiene que ser así. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque después vamos a ver lo que es un pedido de pago, que no es lo mismo. Es una orden de pago pura y simple, liberada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos acreditados en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. ¿Qué sería eso? Yo, Florencia Quevedo, agarro un cheque y te doy un cheque a Juancito Pérez por no sé, para pagarle tal cosa.
para el banco HSBC, donde yo tengo plata ahí. Y en el caso de que no tenga plata, tengo que tener la autorización del banco para girar en descubierto. ¿Qué es girar en descubierto? Es cuando yo digo no tengo plata, bueno, le pido plata al banco. Estos giros en descubiertos en general tienen intereses muy altos, por lo que se hacen por pocos días. Entonces, ¿qué hago? Que digo, uy, mira, a mí me tiene que entrar un pago el martes, pero necesito plata. Entonces le digo al banco, préstame plata, déjame girar el descubierto, no sé, 200.000 pesos. Al interés que el banco me diga, por supuesto, y yo le tengo que devolver, por supuesto, pagar la plata al banco. Es como que como el interés es tan alto, se hace por lapsos muy cortos o lo más corto posible, porque si no se hace muchísimo más caro el interés. Y los cheques comunes son los que se dicen librados a la vista, es decir, que no tienen fecha de pago establecida. Acá en Argentina, en los 30 días, los cheques caducan, digamos, tienen una vigencia de 30 días. Que un cheque diga no a la orden quiere decir que se puede endosar. Endosar sería dárselo al otro, transferírselo a otra persona. Por ejemplo, yo fui, hice un trabajo, me pagaron con un cheque y de pronto tengo que pagar yo otra cosa y le digo, bueno, toma, te doy el cheque y pongo que ahora vos lo vas a cobrar. Esto sería el endoso. En un endoso tiene que estar la firma del endosante, los nombres y apellidos de los dos, del endosante y el que lo recibe, tipo y número de DNI, la denominación de persona jurídica. Los cheques comunes admiten hasta un endoso a favor del tercero. Es decir, la persona A me dio un cheque a la persona B. Esa persona B solamente se la puede dar a la C y la C no se la puede dar a nadie más que al banco. Entonces se puede transferir una vez. Después se hace un endoso para el banco, para que depositarlo en el banco. Las personas que intervienen, el librador firmante es quien firma el cheque y le da al banco la orden de pagar a la persona indicada o a su orden la suma consignada en el mismo. Es decir, yo tengo plata en el banco X, le digo, doy un cheque y le digo al banco, mediante ese cheque le digo, che, dale a Juan Pérez esta plata. El beneficiario es la persona a quien yo le doy el cheque y a quien le extendí la orden, o sea, a quien le puse el nombre. O en el caso que haya sido endosado, esa persona. El girado o librado es la institución bancaria que le tiene que pagar el cheque contra la presentación a la persona cuando se presente, después de haberle verificado la identidad. El endosante es el que endosa el cheque y lo transfiere, le transfiere la propiedad y el derecho de cobrarlo a la otra persona, al endosatario sería. El que recibe el cheque después del endoso es el endosatario y que va a ir después a cobrarlo con su documento. Contenido. Con relación a la institución bancaria, nombre, sucursal y domicilio. Con relación al librador, nombre y apellido o razón social, número de cuenta y firma. Con relación al beneficiario, el nombre y apellido o razón social. Y a veces no es necesario. ¿Vieron los cheques al portador? No es necesario a veces que esté. Con relación al pago, va a decir el importe en número y en letras. Y con relación al documento, es decir, al cheque, al papel, va a decir el nombre del documento, la serie y número de documento, lugar y fecha de emisión, y va a decir que es una orden pura y simple de pagar. Contabilización súper registrable, porque respalda un hecho contabilizable. Cualquier tipo de cheque. El cheque de pago diferido. Es una orden de pago, también los cheques son órdenes de pago, librada a una fecha determinada, el otro no teníamos fecha, posterior a su emisión contra un banco en el cual el librador, a la fecha de vencimiento, debe tener fondos suficientes acreditados en su cuenta corriente o la autorización para girar en descubierto. Se libran contra cuentas corrientes comunes los cheques de pago diferidos y representan para el acreedor un título de crédito a plazo
y puede transmitirse también por endoso. También es necesario la firma del endosante, nombre y apellido completos de los dos, tipo y número de DNI, denominación de persona jurídica. Los cheques de pago diferidos tienen un endoso más que los cheques comunes. Entonces, la persona A libra el cheque, se lo da a la persona B. La persona B lo puede transferir, la persona C lo puede transferir una vez más, y la persona D sí o sí tiene que ir a depositarlo en el banco y endosarlo al banco. Las personas que intervienen son exactamente las mismas. Fíjense las personas que intervienen porque por ahí son medio trabalenguas y para los múltiple opción esto va como piña. Así que se fijan. Y eso está bueno también, por eso se lo puse. La diferencia entre el cheque común y el cheque de pago diferido radica en que el pago, en el de pago diferido, es librado a una fecha determinada, que debe ser siempre posterior a la de su emisión, lo cual lleva a que la obligación por parte del librador de tener fondos acreditados en su cuenta corriente o autorización para girar en descubierto se verifique en la fecha de vencimiento, lo cual no puede exceder los 360 días desde la fecha de emisión. Es decir, el cheque de pago diferido, tengo 360 días y por supuesto sí o sí cuando termine, cuando lo vayan a cobrar, tengo que tener fondos. Y los cheques de pago diferido prescriben a los 30 días corridos contados a partir de su vencimiento. Así como el otro tenía 30 días, este también, pero después de los 360 días. Contenido, el mismo que un cheque común. Contabilización es súper registrable también porque es un hecho contabilizable. Y acá tenemos una imagen de un cheque de pago diferido. Después lo ven bien. El pagaré, y acá viene la diferencia. El pagaré es una promesa escrita pura y simple por la cual la persona se compromete a pagar a otra o a su orden una suma determinada de dinero en un plazo establecido en el mismo documento y en un lugar determinado. Es una promesa el pagaré. Es como que yo te digo, che, mirá, sí, te voy a pagar tal cosa, pero no es que sí o sí te la pague. Ahí radica. Fíjense que es re parecido a la, a la, a la del cheque, pero esta es una promesa y el otro es una orden. Es muy diferente. Un pagaré también es transferible por endoso, como un cheque, e intervienen los mismos que en el cheque, solo que ahora van a firmar el pagaré, pero es lo mismo. Contenido, con relación al librador tenemos nombre, apellido, razón social, la firma. Con relación al beneficiario, nombre, apellido, razón social. Con relación al pago, importe, números y letras, fecha de vencimiento y domicilio de pago. Y con relación al documento, es decir, el pagaré en sí mismo, va a tener el nombre del documento, vieron que ahí dice pagaré, serie y número de documento, arriba lo tiene, del documento, serie y número del documento, lugar y fecha de emisión, promesa pura y simple de pagar, causa por la que se emite, acá dice, ahí abajo dice, no sé dónde dice, creí que lo había leído. Tiene que decir por qué se emite. La cláusula a la orden puede ser, y sellado la ley, sellado de ley, perdón. Y terminamos. Ahora les preparé algunas actividades. Cuéntenme cómo les fue, si les quedó alguna duda, podemos ver alguna duda más, y si no, vemos las actividades. Ahí voy a leer en el chat si han hablado algo. Chat. Acá la letra del documento. Eso que les decía de que, por ejemplo, factura A, factura B, factura C. Los contenidos en los parciales, en mi experiencia, no me tomaron contenidos,
pero puede que los tomen, no sé. Bueno, ¿les parece si hacemos unos ejercicios? Hay 3 nada más ejercicios de esta unidad. Yo después les voy a mandar las diapositivas para que las puedan ver resueltas. Primero hay que clasificar en el cuadro. Vamos a hacer un par nada más, no lo vamos a hacer todos porque estamos medio sobre la hora, un poquito pasados. Esto tienen que ir a ver el teórico. La orden de compra es un instrumento privado y al ser privado no es registrable. Todos los instrumentos privados no son registrables. Un cheque es privado, pero es súper registrable. Súper registrable. Perdón, no es que todos los instrumentos privados no sean registrables, perdón. La factura es privado también y es registrable. Y por ejemplo, el acta judicial, acá abajo, es público. Un acta judicial vimos en el ejemplo de los documentos públicos y no es registrable. Vamos a ir al otro ejercicio. En el ejercicio 2 pide, según la operación, nos dice qué documento se debería confeccionar en cada una de las operaciones. En la primera dice que hay una solicitud de mercaderías a un proveedor, detallando la calidad, cantidad de mercaderías, precio, condiciones de pago y forma de entrega. ¿Qué les parece que podríamos ahí confeccionar? ¿Alguien abre el...? Yo puse orden de compra. Bien, está bien, es una orden de compra. Vieron que ahí si uno tiene bien los conceptos sabidos, después no es difícil, pero si se te hace un merengue, que te mezclas que esta palabra que la otra, se hace un lío tremendo. Bueno, la otra operación dice que se realiza un cargo en la cuenta corriente de un cliente en concepto de flete, no facturados al efectuar la venta. ¿Qué sería eso? Acuérdense que es de los que se hacen después, en segunda instancia. Yo puse nota de crédito. Nota de débito sería en realidad. Ah, claro. Porque vos le avisas a él que le vas a debitar en su cuenta. Es un crédito para vos como vendedor, pero para el cliente es un débito. Bien. El envío de mercaderías a un cliente sería un remito, digamos. Lo único que puede ser es un remito. Eso está re fácil. Y por ejemplo, a ver acá abajo dicen, cuando dice la operación documentación de una deuda en cuenta corriente por compra de mercaderías. ¿Qué podría ser eso? Podría ser un Nota de... pagaré, ¿no? Claro. Un pagaré, Sí, yo documentación de esa una la hice. deuda en cuenta corriente por la compra de mercaderías. ¿Pagaré pusiste vos también? No, yo ese no lo hice. Ah, bueno, de 10. Bueno, y el último ejercicio. Ah, este está bueno. Vamos a volver. Depósito de dinero y otros valores en la cuenta corriente bancaria. Ese también es re fácil porque es el único que puede ser nota de crédito bancaria, ¿no? Está fácil. Y el tercer ejercicio, en esta unidad había solamente 3, tan cortito, porque como es todo teórico, dice que hay que indicar, en el caso de que corresponda, qué tipo de registro genera cada uno de los siguientes documentos comerciales en los libros del comprador y en los libros del vendedor. Por ejemplo, una orden de compra, dijimos. Una orden de compra es un documento que mostraba la intención de realizar una compra, pero no necesariamente la hacíamos. Entonces no va a ser registrable ni para el comprador ni para el vendedor.
porque no es algo que se realice fehacientemente. Después, la factura. Vamos ahí, ¿qué tendríamos que registrar en los libros del comprador? ¿Y la venta de un bien? No, de comprador sería la Claro, compra. bueno, Y en el vendedor sería la venta de un bien. claro. En este caso lo toma como con cuenta corriente, porque es como que toma un cargo en la cuenta corriente del proveedor y un cargo en la cuenta corriente del cliente. Pero sí, está bien igual. El resumen de cuenta, por ejemplo, dijimos que no es registrable porque es Claro, un no generaba nada, no, solamente un análisis. claro, es- exactamente, es para llevar no sé, para cuidar nosotros, ver qué se hace, pero no necesariamente se registra. Y, por ejemplo, el remito, estamos en la misma, no se registra el remito porque me lo trae el fletero, cuando después que ya me dieron la factura, ¿no? Entonces ya está. Y una nota de débito, donde dice nota de débito, en los libros del comprador, la acabamos de ver, perdón, en la nota de venta es no registrable. Si la orden de compra es no registrable y la nota de venta tampoco. Acuérdense de eso. Bueno, hasta acá fue la unidad 5 de contabilidad. Ahí voy a volver. ¿Hay alguna duda que haya quedado? Creo que somos pocos. No, creo que quedó todo bastante claro. O sea, la cosa es sentarse y estudiar cada uno, pero Tal cual. Esta unidad es sentarse a... voy a dejar de compartir. Es sentarse a estudiar, a leer. Y a más de uno, por ejemplo, a los que no tenemos una buena base en contabilidad, nos salva el hecho de que nos podamos poner a estudiar teórico y nos suma puntos. Uy, está re oscuro acá. Así que está bueno, por ahí a los que no tienen mucha base en contabilidad, le dan bola a esta unidad y les ayuda bastante. Que es la única unidad más bien, bueno, las del principio también, pero son todas como llevadas bien a la contabilidad. Si bien son teóricas las del principio, son siempre hablando de la contabilidad. Y en cambio esta unidad es como más, un poco rara. Bueno, me alegro mucho que se hayan quedado, somos re pocos. En el caso de que haya alguna duda, a mí me pueden escribir por el grupo. Yo me llamo Florencia Quevedo, nunca me presenté. Ahora les voy a mandar el Power al grupo y cualquier duda no tengo ningún problema que me escriban por privado, lo vemos. Y bueno, después vamos a estar, no sé si ustedes están tomando las clases de matemática, pero vamos a tener la clase de la unidad 6, la vamos a ver juntos también. Así que bueno, se van poniendo a estudiar desde eso. Bueno, chicos, bien, bien. Gracias. muchas gracias por quedarse y bueno, voy a terminar de grabar, que no sé dónde se hace. Cualquier duda me escriben o escriben por el grupo y encantados les vamos a ayudar.